Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Problema y trato de enfrentarlo y algo sale mal. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y lluviosas tardes llenas de presa, o sea, bueno, esa es la calle cuando se pone la lluvia así tan densa, pero aquí estamos en punto al ser las 3:30, pues listísimos y preparados para empezar el programa de hoy, jueves 14 de septiembre, y bueno, hoy precisamente hablando de presa, pues el pobre Ezequiel está metido ahí en alguna presa, así que ya ahorita lo vamos a saludar, pero aquí estamos listos, listas, Ana y yo, así que, ¿cómo estás, Anita? Muy bien, muchísimas gracias por este temazo de hoy. ¿Verdad? Sí. Es un tema... a veces uno cuando está eligiendo los temas piensa, bueno, este tema va a causar mucha participación, este tema tal vez mucha gente no va a participar, y así uno va haciendo como el balance. Sin embargo, que participen muchos, que sea muy cercano a otros, que algunos crean que no les toca, que no les llega, que no es parte de sí, creo que es muy individual, cada quien va a tomar esa decisión. Pero el tema de discapacidad y de sexualidad y discapacidad es un tema que, si bien es cierto, puede ser que no nos esté tocando en este momento, puede perfectamente ser algo cercano a nuestra realidad en algún momento, ojalá y nunca, pero en algún momento, ya sea en nuestra vida o en alguien cercano a nuestra vida. Entonces, creo que si es un tema que poco se habla, más aún es importante que lo toquemos. Entre las cosas que leía, una frase saltó a mis ojos y decía: la sexualidad de las personas con discapacidad es una realidad con demasiada frecuencia ignorada. Entonces, en esa demasiada frecuencia ignorada, pues yo quiero que, como dice Silvia, no sea parte de esa ignorancia. Entonces, por eso estamos aquí. Y yo quiero agradecerle a un radio escucha, a Ramsés Rojas, que fue hace ya unos cuantos meses quien me pidió que tocáramos este tema. Entonces, un poquito más adelante del programa, vamos a llamarle a Ramsés, que está en su casa, y hoy, hablando con él en la mañana, pues quedamos en que íbamos a hacer una llamadita telefónica para un poco que nos cuente su testimonio y que nos diga también pues lo que lo motivó, ¿verdad?, a pedirnos este tema. Entonces, Anita, sexualidad y discapacidad. Primero vamos a aclarar qué podemos entender por discapacidad. Claro. ¿Verdad? Creo que aquí lo primero es entender que, retomando el tema de sexualidad, no nos vamos a enfocar únicamente en el coito o en la vida sexual de una persona con discapacidad. Uh-huh. Y entendiendo la discapacidad como alguna limitación, ya sea en movilidad, es decir, una discapacidad motora, dificultades en la escucha o en el habla, una sordera, pero además sumado porque sea una persona que no logra verbalizar, sí, y se maneje a nivel de lenguaje de señas, o bien una persona con una discapacidad visual, una persona ciega. Y en esto de los términos voy a tratar de mencionarlos todos, aunque sabemos que de repente el mencionar términos genera alguna incomodidad en algún sector, porque justamente una de las dificultades tanto en sexualidad como en discapacidades es cómo vamos a nombrar a la persona, porque históricamente incluso ha ido variando los términos. uh-huh. También tenemos que mencionar la discapacidad intelectual, ya sea un síndrome de Down o una discapacidad intelectual en alguna de las áreas, o alguna situación que se presente justamente a nivel emocional, es decir, alguna dificultad del manejo de lo que son las emociones. Entonces, tenemos que enfatizar, discapacidades hay, tantas como personas existen, y de ahí la gran dificultad.
de abordarlo, porque no podemos pensar que la sexualidad es algo que es, vamos a hablar de vida sexual, sino es algo que antecede. Si es una discapacidad desde el nacimiento, cómo fue esa persona educada en el hogar, cómo fue tratada, si fue sobreprotegida o si por el contrario se promueve la vida independiente desde temprana edad, que eso es un término que vamos a insistir mucho, el término de vida independiente cuando hablamos de sexualidades en la persona con discapacidad. O sea, que la familia y la educación, la formación que le dieron a esta persona, si es que viene la discapacidad desde el nacimiento, influye mucho también entonces. Por supuesto. Si hay una sobreprotección, si hay una idea errónea de pensar que una persona con discapacidad va a ser un niño o una niña eterna, ¿verdad? Que es muy inocente, que es muy vulnerable. Sí, efectivamente hay cifras que nos mueven a tocar este tema que tienen que ver con el abuso sexual. Por ejemplo, una persona con discapacidad tiene 3 veces más probabilidad de ser abusada antes de los 18 años. Y esa es una cifra que nos pone en alerta porque hablar y educar de sexualidades desde la infancia. No es para hablarles sobre anticonceptivos, no es para hablarles, sí, eso en otro momento, pero al inicio vamos a enseñarles a hablar, a nombrar su cuerpo, a conocer su cuerpo, a amarse desde la diversidad, a poner límites, porque son cuerpos que de repente, por todos los procesos que viven de rehabilitación, son cuerpos que de repente son tocados por otras personas y son cuerpos que sienten. La primera reacción que tienen las personas cuando se habla de sexualidad y en una persona discapacitada es decir, no, es que casi que es asexuado, o sea, casi que no, ¿para qué? Esa persona no tiene deseos, ni tiene por qué. O sea, ni se va a casar y además ni se va a casar, si se va a casar va a ser con una persona igual a ella. Ese es otro gran mito, ¿verdad? Exactamente. Y esa es la primera reacción, o sea, es como la respuesta inmediata de las personas alrededor que aman a esta persona, o sea, porque no reaccionan de esta forma, Ana, porque quieran encasillarlos o ponerlos en un lugar en donde estas personas no se van a realizar de esa manera por del lado malo, sino más bien por protección. Claro, más bien porque quieren protegerlos. De amor, y de desinformación y falta de conocimiento. Uh-huh. A ver, hablamos de que en casa nadie nos enseña sobre educación de la sexualidad. Bueno, a las personas o a las familias que tienen a alguien con alguna discapacidad es más difícil todavía porque hay una serie de necesidades básicas que hay que cubrir. Gastos médicos, citas, hay muchísimos otros elementos que impiden como escalar en esta pirámide de necesidades para llegar a la educación de la sexualidad. Si ya para nosotros nos es difícil, ahora sumado una cuestión de educación de la sexualidad. Para una persona con discapacidad. Te lo pongo en números. Yo quise llevar el máster de sexualidad y discapacidad y adivinen un grupo de 25 personas cuántos estábamos matriculados. O sea, para poder llevar el curso. Para llevar el curso. ¿Vos? Yo. No te puedo creer. No se abrió el cupo. Entonces es algo que de repente vos decís, bueno, ¿qué porcentaje es tan poco? No, en realidad vos tocaste algo importantísimo al inicio, decir, ok, en algún momento nos puede tocar tener una discapacidad, ya sea por un accidente. Así es. O bien tenemos que ser realistas, siempre en algún momento vamos a tener contacto, ya sea en la escuela, sobre todo ahora que las escuelas son inclusivas y no son aulas separadas, vamos a tener alguien en la escuela, un compañerito, una compañerita de nuestros hijos, vamos a tener algún compañero o compañera de trabajo, vamos a ir a alguna institución, nos vamos a topar en la calle con alguna persona con discapacidad o incluso puede ser que nos atraiga una persona con discapacidad y no sabemos cómo manejar la situación. Y eso es importante hablarlo, es importante traerlo a discusión entendiendo que sexualidad es muy amplio.
Por eso también, o sea, obviamente es un hecho y también se da, por ejemplo, hablamos de discapacidad y sexualidad e inmediatamente a las personas se les viene a la cabeza o a la imagen que les brinca, es, digamos, 2 personas con síndrome de Down, que también se da y que también vamos a hablarlo y vamos a decirlo, o sea, cómo es que hay que tratarlos, pero es un abanico enorme de posibilidades en las que inclusive estoy yo misma. O sea, puedo llegar a estar yo misma. Entonces, cerrarme, negarme, voltearle la cabeza a la educación y a la información, pues me parece un poco indebido, digamos. O sea, no es responsable. Entonces, ¿qué tanto? Bueno, imagínate, o sea, Ana, si a nivel de universidad, ¿cómo se llama? Un curso que necesitaba 25 alumnos no se realiza porque solamente una persona estaba inscrita, pues eso de alguna forma es un reflejo, es una radiografía también del interés que pueda, digamos, existir en la calle para este tipo de temas. ¿Qué interés ha existido o qué se hace, digamos, a nivel de salud en nuestro país en ese tema? Ahí tenemos que verlo desde que hay diferentes instituciones que hacen una labor importante. En el área de educación de la sexualidad, yo he tenido, lo digo, el privilegio de estar en algunos de esos espacios, incluso lo que es el Helen Keller en algún momento en un curso complementario, el manejo de la sexualidad, sobre todo en masajistas. Fue una experiencia muy hermosa y muy, muy interesante. Y lógicamente el profesional que tiene a cargo, generalmente el área de psicología, que tiene a cargo, tiene muchas inquietudes. Y es gente que constantemente está buscando información y está buscando de alguna manera formarse. También tuvimos una experiencia muy linda en 2004 de traer a Irene Torice, que ese es un nombre que quiero que apunten. Irene Torice es una especialista a cargo del diplomado en la UNAM, en México, del diplomado justamente de sexualidad y discapacidad, y tiene algunos libros muy interesantes que son lectura obligatoria. Hago la aclaración porque cuando anuncié mi Facebook... Para las familias y para la misma persona. Para la persona. En mi Facebook lo anuncié y empezaron a preguntarme justamente educadores y personas que tienen que trabajar con las poblaciones a quién buscar, a qué autores de repente buscar. ¿Qué referencia podían? ¿Qué referencia bibliográfica pueden buscar? Entonces, desde ahí hay esfuerzos importantes, pero mira qué curioso, es la persona que está trabajando, la población, la que busca por necesidad formarse en esa área. Entonces, yo no voy a hablar mal porque realmente siento que cuando he tenido experiencia, gente que se me acerca, hay muchísimo interés de formarse y de buscar. Desgraciadamente, si tienen que buscar fuera. Actualmente sí ya hay un poco más de formación, pero digamos te estoy hablando de hace quizá 10 años, la formación era fuera. Hay personas que vienen cada año a Costa Rica y generan espacios de formación. Sergio Meresman es otra persona que estuvo el año pasado y casualmente viene a finales de mes de nuevo a Costa Rica. ¿A finales de septiembre? Sí, y yo de hecho te puse el link de un libro hermoso que contiene prácticamente las discapacidades y unas recomendaciones de cómo educar sexualidad empezando desde la niñez. Entonces, es un libro que te puse ahí el link para que lo compartas. Llegó Ezequiel. Y, qué dicha. Y me gustaría también que sea un libro que puedan utilizar independientemente que tengan o no discapacidad, porque los temas que contemplan son los temas que cualquier persona necesita conocer. Bueno, ese es yo siento que ese es el llamado de este programa. Quienes nos están escuchando, puede ser que algunos tengan algún tipo de persona cercana con discapacidad, pero bien puede ser que no. Entonces, la invitación es para que se queden la hora y ojalá y podamos todos después de estos 60 minutos salir más formados y con mayor información. A ver, ¿cómo se le habla? Porque obviamente generalizar, Ana, cuando hablamos de los 5 sentidos, ¿verdad? Y discapacidades en solo uno o en varios, discapacidades desde malformaciones o situaciones de nacimiento por alguna problemática a nivel cerebral, en fin, es muy grande, ¿verdad? Muy amplio. Es muy amplio. Pero hablemos en este momento, primero, Ezequiel, bienvenido. ¿Cómo están? Creo que el micrófono de Ezequiel está, estos dos amiguitos. Grinchito, gracias. Ya estoy aquí, bueno. ¿Ya llegó Ezequiel?
Qué carrera, pero bueno, ya estamos acá esperando que la pasen súper bien. Una tarde lluviosa. Ojalá que pare para más tarde. La lluvia se hace un poquito por los faroles, ¿verdad? Sí, Qué sí, lástima, hoy tenemos los una faroles. actividad tan bonita. Pero bueno, generalmente cuando llueve así tan fuerte durante el día, en la tarde, noche Ojalá. se despeja. Recordarles los números de celular: 8402-3111, 8402-3111, 57-000-915. Estos dos teléfonos son para mensajes de WhatsApp. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, háganlo por este medio. Y también estamos en el Facebook Live, donde ustedes pues nos pueden ver a través de la imagen, del video, y hacer también sus comentarios por ahí. Entonces, te decía, Ana, que si nos vamos, digamos, a los que son de nacimiento, entonces viene una persona amada, esperada, ¿verdad? Por una familia con una discapacidad, cualquiera que sea. La emoción en ese momento, creo que son picos complicados de manejar, ¿verdad? En ese momento, mientras que se acepta a este ser amado y se le da todo el amor en demasía muchas veces, ¿verdad? En exceso, para precisamente la protección y que no me le hagan daño, ¿verdad? De la familia. Y esta personita comienza a crecer con la discapacidad que tenga, y comienza o sea, más bien antes de afirmar, voy a preguntártelo, ¿cómo es la parte sexual? O sea, ¿cómo avanza este tema sexual en esta persona? Sí, justamente ahí lo que dices tiene que ver justamente con el tipo de discapacidad. Ahora, pensemos que cualquier discapacidad motora, por ejemplo, y quiero tocar este tema porque hubo una petición especial de una persona que me contactó para tratar el tema de discapacidad motora. En el caso de una persona que es desde nacimiento, puede haber ese cuerpo, lo que decíamos, es un cuerpo que tiene que aprender lo que es público y lo que es privado. Cuando decís discapacidad motora, ¿qué es exactamente? Me refiero a dificultad en el caminar o en una dificultad de utilizar sus manos, de moverse. Básicamente lo motor tiene que ver con el movimiento. Entonces, justamente ese cuerpo, de repente tiene que haber una claridad de lo que es privado y lo que es público, justamente por este tema que te digo, que es un cuerpo que necesita o depende de otras personas para movilizarse. Otro tema importante es que, a pesar de la dificultad motora, conocer específicamente cuáles son sus limitaciones para poder ir permitiéndole que tenga una vida independiente. Otra vez tocamos este tema, para que conozca sus funciones, sus limitaciones, pero que también tenga capacidad de autocuidado con los límites que tenga. Entonces, fíjate que es muy complicado. Esa es una parte terriblemente complicada, porque ¿qué hacemos cuando ya empieza a ir a la escuela? ¿Quién va a ayudarle para ir al baño? Un tema muy importante que siempre lo decimos aquí cuando hablamos de educación en la infancia. Nuestro cuerpo está lleno de terminaciones nerviosas. Lógicamente, si nos ayudan a ir al baño, esta persona va a sentir sensaciones. ¿Y cómo es ese tocamiento? Si es un tocamiento adecuado o es indebido, si es la persona adecuada. En sí empezamos a educar sexualidad desde esta temprana edad, porque esta persona tiene que tener la capacidad, y ellos lo tienen la capacidad de identificar quién quiero que me toque y quién no quiero que me toque. Y el respeto desde ahí. Incluso muchas cosas que son básicas, por ejemplo, si viene acompañada, ¿a quién me voy a dirigir? Me voy a dirigir al acompañante, eso es típico. Sí, o sea, la persona que se va a poner en contacto, en comunicación con la persona con discapacidad, si viene acompañado de alguien, va a tender a brincárselo. A brincárselo como si no existiera. Como si no existiera, y hablarle a la persona. Hablarle a la otra persona cuando van a un restaurante, cuando van a algún espacio. Generalmente está esa situación porque se asume que además de lo motor, no entiende o no va a escuchar, o se asumen otras cosas que no debería, en lugar de nosotros acercarnos y preguntar hasta dónde quiere esa persona, o tendemos a ayudar, a tocar, a tratar de movilizarla. Y todo esto es porque no sabemos manejar esas situaciones. Y eso tiene que ver con sexualidad, porque tiene que ver con ese cuerpo, con esos acercamientos, con los límites que yo establezco en las relaciones, sean relaciones afectivas de compañeros, de personas que están atendiéndome desde la parte médica o educativa. Y entonces, desde ahí,
entramos con muchas cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, pensémoslo así, con la parte de cuando empiezan a socializar, cuando quieren empezar a salir con otras personas? Si el famoso bullying que se da en los colegios, empecemos con algo también básico. ¿Cuántos colegios están dispuestos a recibir una persona con discapacidad a pesar de que hay una legislación que obliga? Pero la realidad, Silvia, es que muchas veces solo por un diagnóstico, solo por él ver el diagnóstico sin hacer entrevista a este estudiante, no se les Y están recibe. en el derecho, tienen el derecho, digamos, de poder. Tienen el derecho, pero yo te preguntaría como mamá, si vas a un lugar y hablas con la directora y le dices, es que mi hija o mi hijo tiene X diagnóstico, y esa persona te dice de plano, no, es que aquí mejor no. ¿Estarías dispuesta a llevarla a un lugar donde no hay la disposición, a No, pesar de que obviamente. tienes una legislación que No, te no voy a hacer ampara? valer la ley. Lo que me estás queriendo decir es, yo puedo llegar y obligar, ¿verdad? Porque Claro. hay una cuestión legal, pero yo no voy a querer poner a mi hijo en una situación en donde ya de entrada no Te está, dicen, no está siendo bien, no, o bien aquí recibido. tal vez, exactamente, no existe la voluntad, Sí. la disposición y la formación, porque eso es Sí, una gran las limitación. cabezas hablan de lo que viene por Y debajo. aquí yo voy a defender un poco al MEP hace tal vez unos 10 años atrás, donde existían programas que favorecían mucho el tema de discapacidad, es decir, tenían una gran cantidad de profesionales, tanto desde la parte de rehabilitación, educación especial, terapia ocupacional, en fin, tenían una gran gama de profesionales apoyando a los centros educativos. Pero hay variables, hay cambios que se dan posteriores. Ujú. Entonces yo creo que desde ahí, aunque estamos hablando de sexualidad, también tenemos que pensar que cuando hablamos de sexualidad y discapacidad estamos hablando de proyecto de vida. Sí. Y proyecto de vida es cuánto acceso tengo yo a la educación, cuánto acceso tengo yo a un trabajo digno, porque eso me va a permitir después fortalecerme para pensar en tener una relación de pareja, en Ujú. tener una posibilidad de tener hijos o si es lo que quiero. Sí, Eh, obviamente, bueno, ¿verdad? Hay discapacidades de discapacidades, como hablábamos, ¿verdad? Y es Ujú. imposible que en este ratito podamos hablar específicamente de cada una. Pero entonces, si regresamos a lo que es su crecimiento, ellos se sienten en sus terminaciones nerviosas, o sea, sienten placer, sienten gusto, comienzan ya sea porque comienzan a sentir una caricia de alguien más, ¿verdad? Que como decías hace un rato, desde que los limpian o les ayudan en sus necesidades básicas, o bien porque ellos lo pueden hacer, porque Claro. su discapacidad se lo permite. ¿Qué les podemos decir a las personas que están en la educación de estas personas? Porque yo creo que ahí viene un poco mucho el centro de todo lo que a partir de ahí se expande, ¿verdad? Sí, quizá lo primero aquí es, número uno, es la persona que cuida, sea papá o sea mamá, son personas expertas respecto a las limitaciones de esta persona. Deberían ser. Deberían de ser. Sí. Y si te topas con papás y mamás muy comprometidas de entender, de indagar y demás, pero entonces escuchar a esta persona con discapacidad hasta dónde está su limitación. A ver, pensemos en que la sexualidad también y lo que la parte más importante está en nuestro cerebro. Uh-huh. Si nuestras capacidades mentales están bien, tenemos la posibilidad de tener los mismos sueños, las mismas ilusiones, las mismas metas que cualquier otra persona, simplemente que hay accesos, hay limitaciones. Cuando hablamos de discapacidad visual, sabemos que se potencializa mucho otros sentidos, el sentido del tacto, la escucha. Hace poco escuchaba un testimonio muy lindo de una persona que decía, yo no sé cómo está vestida mi pareja, pero cuando yo le pregunto, ella me puede decir y yo puedo imaginarla, porque ya la he tocado en otros momentos y sé cómo es ese vestido. Entonces, vean la belleza, sí. La belleza de tener un testimonio de una persona no vidente, o que ellos mismos dicen, bueno, yo a través de la escucha puedo saber si hay excitación o no hay excitación, bueno, porque la persona respira un poco más fuerte, claro.
porque hay pulsaciones, a través del tacto puedo saber cómo están sus pulsaciones. Se nos olvida que no solamente se le da mucho énfasis a la vista, ¿verdad? Y muchas veces se dice es que la excitación entra por la vista y que es la parte más importante. No, pero es que podemos potenciar mucho. De hecho, un ejercicio muy hermoso que si se animan las personas que sí podemos ver a hacerlo, es delicioso, es vendarse los ojos y potenciar los otros sentidos. Ahora, una persona que tiene dificultad para escuchar, una persona sorda, tiene una limitante además, que no existe un lenguaje tan amplio en el tema de la sexualidad. Y esto es un trabajo que hace Sergio Meresman que me impresionó muchísimo. No existe, no te entendí, no existe tanto lenguaje. Acordémonos que o sea, la una persona sexualidad la palabramos. Claro. Es decir, tenemos la capacidad de apalabrar para pedir lo que queremos. Si nos enfocamos o sea, para un esta poco, persona que tiene un problema de audición, entonces no el existe. lenguaje de señas no es tan amplio como nuestro lenguaje hablado. Y eso limita un poco. Entonces tenemos que crear nuevas palabras para poder apalabrar nuevas cosas. Entonces ahí tenemos un trabajo que hacer, ¿verdad? Sí. Una limitación. ¿Cómo está la socialización, por ejemplo? Esto es otra cosa que se nos olvida. Las personas con discapacidad, al no tener una vida, digamos, tan fácil de salir y de socializar, pues lógicamente hay que buscar los espacios. Y eso es algo importante. Y esos espacios buscarlos a partir de las cosas que les gusta. Si tienen hobbies, si les gusta bailar, si les gusta, es decir, siempre tienen la posibilidad de hacerlo con limitantes. Ahora, Ana, vos empezaste, cuando empezamos el programa, dijiste que no íbamos a hablar meramente de la parte sexual a nivel pues de ya una relación íntima, física, sino más de afectos y todo esto que también es importante. Lo otro pero ellos sí tienen también. esa necesidad. Por supuesto. A ver, la vida sexual la pueden tener, simplemente van a haber limitaciones. Pensemos en una discapacidad, una persona en silla de ruedas por un problema en su columna. Por ejemplo, pensemos en una lesión medular. Bueno, ese es el caso de lo que vamos a hablar con Ramsés, pero bueno, él nos va a contar su testimonio en un ratito, pero sí, digamos, pensemos en este caso. En este caso, el primer mito que tenemos que quitar es que una persona en una condición como esta tiene que buscar una pareja en la misma condición. Acordémonos que a nosotros nos atraen las personas por la parte física, por los intereses que tiene, por la forma en que nos trata, y no tiene que ver nada con la movilidad. No es que si él no mueve las piernas o él no siente de la cintura para abajo, entonces yo me tengo que emparejar con una persona con esa condición. La realidad es que eso no funciona así. Las parejas están unidas por otras cosas. Los atractivos son otras cosas. Y en este caso, por ejemplo, como el caso del testimonio que vamos a tener, pues ya él nos va a contar, pero puede darse perfectamente, que por eso hablo de mi persona o de usted que nos está escuchando. O sea, un accidente lo tiene cualquiera. Una enfermedad también nos puede atacar y dejarnos en una condición como una silla de ruedas. Y se da también en casos que son pareja, o sea, que ya existe una pareja. Exacto. Que ya vienen con una vida de X cantidad de tiempo, de noviazgo o de matrimonio, y se da una situación como esta. Y deciden continuar. Deciden ganarle la batalla a la discapacidad y continuar, porque hay otro montón de cosas que les une. La sexualidad la vida sexual en este caso, que sí estaríamos hablando específicamente de eso, es solamente una partecita. Y lo que hay que hacer es adaptar. A ver, una persona que quizá no se moviliza, pero puede, incluso hay formas de adaptar. Hay sillas especiales que facilitan los movimientos. Hay que recordar que el orgasmo es algo que lo sentimos, pero nuestro cerebro tiene la mayor responsabilidad sobre eso. Entonces, la sensación, si hay o no sensaciones, bueno, eso depende de la discapacidad, pero en el caso de que no tenga sensaciones y no tenga erección, aún así tenemos, otra vez lo decimos, tenemos manos, tenemos boca, incluso ahora hay posibilidades cuando no hay erección de algunas inyecciones que se colocan y hay una erección momentánea si la persona o la pareja decide que es muy importante la erección.
Hay juguetes sexuales que pueden favorecer y en ese sentido tenemos que ser muy creativos. Es decir, no pensar en esa palabrita del sexo normal, porque no existe. Existe una norma de una mayoría de personas que practican el sexo con un guión muy rígido, Sí. pero existen 1000 posibilidades para hacerlo de acuerdo a la persona con la que estamos. Hay una película lindísima que se llama Amigos, yo creo que ya la hemos comentado, en donde él dice que él siente delicioso, creo que es en una oreja, una cosa así, nada más. Ajá. Es su única parte sensible, pero solo esa parte sensible para él es muy importante. Las personas que tienen falta de sensibilidad, por ejemplo, de la cintura para... Es que estamos aquí en ya fiesta, nos- o sea, estamos en una fiesta. Ya nos preguntaron, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, que qué es lo que suena al fondo. Sí, al fondo tenemos una fiesta que está, no, yo creo que están grabando. Yo creo que sí. Están grabando, Sí, ¿verdad? están grabando. Sí, están grabando. Tenemos trajes típicos, bailes típicos, huipipías. No, aquí el y panorama to- está buenísimo. Ustedes, yo lo tengo a mi espalda, pero sí, eso es lo que suena. Estamos haciendo alguna grabación, alguna cosa para el día del 15 de septiembre, así que bueno, tratemos de concentrarnos y que no nos distraiga. Ajá. Bueno, a mí se me distrae un poquito y ya me perdí, no sé dónde quedé. Bueno, vamos a hacer una pausa en todo caso en este momento. Recordarles los números de teléfono 8402-3111, 57000915 y bueno, cuando volvamos de la pausa vamos a hablar con Ramsés, que pues él va a tener vía telefónica un poco comentarnos y compartir con todos ustedes, con nosotros, su testimonio. Así que volvemos en un ratitito, ya no se me muevan, que ya continúa como dice Silvia. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. Hola, soy Maynor Solano. Cuando ese momento tan esperado se acerca y el balón está por rodar, la cuenta regresiva inicia y con ello Estadio TD7. El pitazo inicial está cerca y está por iniciar Estadio TD7. Toda la información desde el estadio o camino al estadio con Fabián Borbón y este servidor. Todos los sábados a las 6 de la tarde por Teletica Radio 91.5. Generamos conversación. En nosotros se encuentra la fuente inagotable y pura de júbilo sin sombra, de la paz inalterable. Sundari. Escuela Esencialista, reuniones todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Hotel Auténtico, Antiguo Torremolinos. Informes al 2440-6261 o al 8364-2400. Disparó en repetidas ocasiones hasta terminar con la vida de sus víctimas. Los vecinos de Heredia denunciaron ante las autoridades este lamentable asesinato. En la León 13 capturan a una familia que vendía drogas. ¿Te importa Costa Rica? De tu respuesta depende que alguna de estas voces se silencie y la otra repique en tus oídos para siempre. Mes de la Independencia. Teletica Radio. Generamos conversación. Puro sueño de verdes colores, deseamos de... Hola, soy Sofía. Hola, soy Jordi. Hola, soy María Ángel. Y somos beneficiarios del programa de liderazgo juvenil de Fundación Ciudadelas de Libertad. Hoy el desafío es apoyar. Por eso te invitamos a inscribirte en la carrera Reto la Libertad en Desamparados este 29 de octubre. Podés correr 5, 10 o 21 kilómetros. Yo acepto el reto. ¿Y vos? Más información en el Facebook Reto la Libertad. Patrocinan Colchones Luxor, Mall Multicentro, One Rescate, Emergencia Vital e Industrias La Maquila. Te invita a Teletica Radio 91.5. Como dice Silvia, continuamos conversando sobre los mejores temas de la vida en pareja y mucho más. Solo aquí, en Teletica Radio 91.5 FM Estéreo. Hola, ¿cómo están? Ya volvimos, ya estamos aquí. Bueno, a ver, tenemos a Ramsés en línea, ¿verdad?
¿Aló? Silvia, ¿cómo está? ¿Cómo está, Ramsés? Qué gusto saludarlo de nuevo, porque ya hablamos en la mañana. Exactamente, ya ahora sí que más descansado, porque en la mañana estaba en el cenar en terapias. Estabas en terapias. Sí, exactamente. Bueno, primero que todo agradecerte por el cariño, por el apoyo al programa y que pues nos escribieras hace ya un tiempo atrás sugiriéndonos este tema. No, Silvia, más bien agradecerle, y, bueno, de parte mía y sé que de parte de mucha de la población, porque la verdad es que el tema del discapacitado aquí en Costa Rica lo he vivido hace un año aproximadamente. Somos bastantes y hay temas tabú todavía que se quedan muy abiertos y vieras que yo he tomado como la iniciativa en ese sentido de saber muchas cosas y hacer a la gente entender y aprender muchas cosas, como una de las cuales que somos personas normales, que no tenemos nada diferente a otras personas y que tenemos capacidades también, ¿verdad? Vamos a contarles un poquito entonces a todos los radioescuchas tu caso. Tenés 42 años, ¿verdad, Ramsés? Exactamente, Silvia, 42 años. 42 años. Ok, entonces hace aproximadamente un año, pues es que ya estás en esta situación, pero nos vamos a ir a 3 años y medio atrás. Exacto. Entonces, ¿te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó hace 3 años y medio? Hace 3 años y medio me pasó unos dolores, empecé con unos dolores grandísimos en la parte de atrás, como donde donde se divide la cola y la cintura, ¿verdad? Espalda, cintura y nalgas, como me pusiste vos en el mensaje. Exactamente. Okay. Entonces, fue unos dolores fuertísimos y caí, ni siquiera en cama, pues caí, ¿verdad? O sea, caí sentado, en el sentido de que pasé 27 días durmiendo sentado, ¿verdad? Y que no podía ponerme de pie ni nada de eso. Ya eso me lo trataron y todo eso, quedé con un defecto, ¿verdad? Y a raíz de ese defecto seguí mi vida normal durante un tiempo, ¿verdad? Hasta el año pasado. Perdona que te interrumpa. En ese momento te vieron 2 fisioterapeutas y te trataron el tema como obviamente con fisioterapia. Terminaste con un problemita, pero seguiste tu vida normal, aún y cuando ellos te indicaron que tenías que hacerte una resonancia magnética. Exactamente. No te la hiciste. Exactamente, no me la hice, sinceramente, como buen de los muchos ticos, me entró por un oído y me salió por el otro, ya cuando uno se siente bien, ¿verdad? De salud y todo esto. Pasó esto. Me acuerdo, para mayo del año pasado, me acuerdo que el 1 de mayo cayó un domingo. Para el 2 de mayo me estaba listando para ir a trabajar y todo eso. Saliendo del baño tuve me resbalé, ¿verdad? Y me caí y me golpeé contra la grada contra el murito, contra el muro de la grada. Ahí que me golpeé de tal manera que yo quedé hasta unos minutos inconsciente, ¿verdad? Ya cuando logré reintegrarme y todo, entonces llamé a mi mamá, ¿verdad? Porque yo en ese momento vivía solo. Y con un dolor grandísimo y todo eso, ya llegó el médico y todo, ya vio que fue un golpe en la parte de donde están las vértebras, ¿verdad? Lo que son las vértebras lumbares. Y entonces, bueno, ya el procedimiento de médico y todo esto, ¿verdad? De incapacidades y todo. Pasó el tiempo. Para septiembre exactamente lo que me... Pasó el tiempo, pero vos seguiste de alguna manera sin hacer la resonancia magnética, exacto, ¿verdad? Exacto. Y pues en una vida... Normal, exactamente, entre comillas, pero ya sí empezando a tener muchos inconvenientes, como por ejemplo dolores en las piernas grandísimos. En la noche yo sentía como que si tenía fuego en las piernas, ¿verdad? Ramsés, ¿y cómo es que no pensaste que la resonancia era importante? Y te hago esta pregunta, no como recriminación, sino como llamado de atención para personas que puedan estar teniendo dolencias similares o algo pues que les suene una campanita, ¿verdad?, de atención, y que por favor reaccionen, ¿verdad? Porque vamos a terminar tu historia y precisamente tu testimonio que sirva, como bien me lo dijiste, que sirva para que otras personas no les pase lo mismo. Exactamente. Mira,
voy a ser lo más sincero, y yo no gano nada con engañar. La verdad, como te lo dije ahora, me entró por un oído y me salió por el otro. O sea, no le di interés a eso, la verdad. Okay. Y eso es así. Ahora, el sábado que estuve un poco afectado con una infección ahí que me dio en los riñones, en la orina especialmente, estuve en la clínica y curiosamente me decía una de las enfermeras que me inyectó, yo padezco algo así como lo suyo, pero me da miedo vérmelo, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? Entonces, yo insto a la gente en ese sentido, véanse en cualquier... Mire, el cuerpo humano es tan perfecto que te da señales. Te las va dando a tiempo. Lo que pasa es que nos cegamos a no ponerle atención. Ok, ¿qué pasó el 4 de octubre entonces? Ok, bueno, en septiembre eran unos dolores, Silvia, que yo lloraba sinceramente de los dolores, se me venían las lágrimas. Para octubre, empezando octubre, el 4 de octubre me estaba bañando y resulta que empecé a perder fuerza, pero de un pronto a otro de la cintura hacia abajo. Entonces yo en el baño lo que hacía era como que me agarraba apenas de las paredes y todo eso para salir y todo eso, y llegó un momento en que ya no pude más. El cuerpo no dio más, no tenía movilidad, no podía mover nada de la cintura hacia abajo, apenas igual tiempo para llamar a tu mamá. Exactamente, no crean que no tengo papá, no, claro que sí, pero usted sabe que las mamás se preocupan mucho más por los hijos en ese sentido, ¿verdad? Y era la que tenía más a mano, ¿verdad? Sí. Y ya ella llegó, se llamó ambulancia y todo eso, me trasladaron a la clínica y todo. Primero me dijeron que eran los riñones, que tenía una infección grandísima y todo, me hicieron exámenes y nada. Ya al final, como no dieron con nada, me mandaron al Hospital San Juan de Dios de emergencias. Entré de emergencia y apenas entré, fue como que Dios me puso las personas, ¿verdad? Idóneas. Llegaron unos de ortopedia y me vieron, me hicieron unas pruebas y de una vez me dijeron, no, usted se queda aquí de una vez internado, usted tiene un mal, y no me dijeron el nombre en el momento ni nada de eso. ¿Cuál fue el diagnóstico? El diagnóstico al día siguiente es que tenía un mal que se llama caudequina. Es un mal que da de 10 millones a una persona, ¿verdad? Uh-huh. Eso es muy sencillo, es que se hizo una hernia en las vértebras L2, L3, L4 y L5 y la hernia fue tan grande que me estripó los nervios entrantes y salientes de la médula espinal. Uh-huh. Entonces los nervios entrantes y salientes son los que mueven toda su fuerza y funcionabilidad de la cintura hacia abajo. Y básicamente, para que entiendan quienes nos escuchan, es que cuando Ramsés está sentado en su silla, en una silla normal, en donde se encuentre pues sentado, él siente como si tuviera una montura. Sí, como que estuviera en una montura. Como si estuviera en una montura. Exactamente. Por eso se le dice quina. Así es como siento. Caudequina. Exactamente. Y bueno, el 7 de octubre me operaron, casi 9 horas duró la operación, me hicieron una instrumentación tanto en las vértebras, ¿verdad?, como en la parte de las médulas y todo eso. Y el diagnóstico, bueno, es el tema de que no iba a volver a caminar y todo eso, ¿verdad? Pero estamos, para no hacer tan largo el tema, ¿verdad?, entré el 22 de noviembre del año pasado con todo el respeto médico que puede haber, pero entré a las mejores manos, ¿verdad?, al Senare, y del 22 de noviembre al 27 de enero que estuve ahí, o sea, la vida me cambió completamente, en otra perspectiva, Silvia. Y entonces ahí hay otros argumentos, hay otras posibilidades, hay técnicas diferentes, hay doctores especializados, gente que realmente se identifica con las personas, uh-huh. Todo esto, ¿verdad? Ahora, Ramsés, bueno, para un poco sintetizar, ¿tu pareja en ese momento te deja? O sea, exactamente. Y en este momento, tu inquietud, por ejemplo, para hablar sobre lo poco que se habla de la sexualidad en cuando hay discapacidad, ¿qué es exactamente lo que te mueve, digamos? Ahora la señora que está con usted, doña Ana, dijo dos cosas que me llamó mucho la atención. Una es que ella iba a matricular una maestría en un curso
de temas, ¿verdad? Y que necesitaban 25 personas y de todos solo uno. ¿Verdad qué interesante eso? Ella. Exactamente. Y luego ella hizo un comentario, que uno quiere hacer vida social. Claro que sí, Silvia, yo he salido de vez en cuando, me he ido con mi sobrino al cine, he ido 2-3 veces a compartir con amigos a bares, todavía soy joven y quiero disfrutar y todo eso, he salido y todo eso, pero lo voy a decir que es el gran problema. Y esto no es un problema de sentimiento humano, ni pobrecito, ni nada de eso, no. El problema es que Costa Rica no está preparado para uno, en ningún sentido, para ningún discapacitado. El tema es también que te vuelven a ver pobrecito, como que si uno tuviera una enfermedad mortal contagiosa y nadie te vuelve a ver, nadie te habla, nadie se te acerca, entonces lo hacen sentir a uno como reprimido. Pero lógicamente... O sea, socialmente vos sentís que la sociedad excluye. O sea, exactamente. Totalmente exactamente. Y es un tema que yo lo hablo con los compañeros del Senari, con los amigos del Senari, cuando vamos a terapias y nos reunimos, y es así. Que la gente lo rechaza a uno en ese sentido, pero y es parte de la razón mía de cual te comenté el tema, de lo que yo quiero hacer ver y hacer una conciencia en la gente de que nosotros somos personas normales, nosotros sentimos, nosotros deseamos, nosotros queremos tener cosas, queremos vivir, sí, teniendo muy claro un horizonte. Se nos complican ciertas situaciones, o sea, la altura, nada más, y alcanzar cosas que no nos da el cuerpo, pero podemos. Hace poco también, Silvia, como tuve una pareja, una pequeña relación de un tiempo, donde fue algo muy bonito y me llenó y todo esto, y donde se presentó, ¿y qué pasó? Se presentó el tema sexual, Silvia, se presentó normalmente y todo eso, y fueron cosas que me llenaron, que la llenaron a ella y todo esto. Entonces eso es un tema que sí se da, que sí se puede, que está en uno. ¿Era la primera vez que tenías, digamos, que te enfrentabas a tener que ver cómo hacías? Exactamente. Pero hay algo muy importante. Si uno, o sea, respeto mucho la opinión de la gente, de los libros y todo esto, pero está en uno. Si uno no se atreve a hacer las cosas, a experimentar, a vivirlas, es muy difícil que a usted le digan cómo hacerlas o cómo hay que hacerlas. No, y cada caso tiene, o sea, es específico por la discapacidad de cada quien, pues obviamente no puede existir una regla general, ¿verdad? O sea, muy específica, y cada quien tiene que atreverse a vivir esa experiencia y a ver la limitante que tenga o no, y buscar, si es del caso, entonces, otras formas para poder... Exactamente. Yo entiendo el tema de las discapacidades, como hablaba doña Ana, y todo esto, que no hay que entrar ni profundizar, como ella dice, en temas sexuales, pero vieras que a una persona, bueno, decimos la palabra discapacitados, ahora resulta que también somos personas con discapacidad especial, que ahora esa es la nueva palabra, ¿verdad? Entonces, en nosotros está en querer vivir esa vida, en querer experimentar, en querer hacer muchas cosas, porque un discapacitado es desde, como lo dijeron, desde un ciego, un sordo, un mudo, un manco, un cojo, una persona con temas cerebrales, una persona que no no tenga función de la cintura hacia abajo, un tetrapléjico, un cuadrapléjico. Hay muchos temas en temas de discapacidad. El problema es, Silvia, y yo se lo vuelvo a repetir, que la gente no le da a uno la oportunidad de conocerlo, la gente no le da a uno la oportunidad de compartir, la gente no le da a uno la oportunidad, sí, y como cuando uno está en todas sus cualidades, digo yo, ¿verdad? Sí, definitivamente que hay que profundizar mucho
en lo que es la educación, y para eso son nuestros espacios. Yo te agradezco, Ramsés, de verdad, de corazón. Vamos a ver si escuchamos unos minutitos los comentarios de la gente, y agradezco pues tu tiempo y que nos hayas escrito. Te mando un abrazo muy grande y a ver si hablamos después después del programa. No, muchas gracias, te lo agradezco mucho. Mil gracias. Saludos a la gente y un abrazo. Gracias, mil gracias. Ezequiel. Bueno, empezamos. Un saludo también para Ramsés. Y bueno, sí me escucho, ¿verdad? Sí, Estoy perfecto. bien. Bueno, entonces vamos a saludar a Yajaira, a Julio, a Vitinia, a Marciel. Voy a saludar rápidamente para empezar con las consultas. Sí. A Edgardo y a Marce, que le envía muchos saludos a Ramsés y le envía muchos ánimos y que es un guerrero. Empezamos con la primera consulta entonces de una vez, que dice así. Muchas veces nosotros como padres no sabemos cómo manejar estas situaciones y no sabemos cómo reaccionar y no los dejamos ser a su manera a nuestros hijos por miedo a que no les pase nada. ¿Qué recomiendan? Ok, Ramsés tocó algo medular. O sea, a ver, es centrarse en la persona. Qué gustos tiene, qué intereses tiene y fortalecer las capacidades. Yo creo que si pusimos atención, eso es muy importante. Si nos centramos en la discapacidad, está bien, centrémonos en las necesidades especiales que va a tener esta persona y mejoremos su calidad y su vida independiente, pero fortalecemos qué le gusta, si le gusta el arte, si le gusta algún tipo de deporte. A ver, hay muchas opciones y yo creo que ese es otro tema que quiero tocar, porque si permitimos que esta persona se desarrolle en sus capacidades y en sus intereses, eso le va a permitir socializar con gente que a la vez va a tener los mismos intereses y ahora esas posibilidades son inclusivas, no es que va a estar en un lugar en donde solamente hay personas con X discapacidad desarrollando estos talentos o desarrollándose en estas actividades. Eso a la vez le va a permitir conocer personas con sus mismos intereses, que le permita establecer relaciones afectivas y que pueda verse desde otro nivel. Yo no estoy nada en contra de ir a los bares, es una opción, pero no necesariamente es la mejor opción. A ver, nos enamoramos de personas que tienen gustos similares, que tienen formas de... Sí, yo sé que ya tengo que correr, entonces yo no sé si seguimos con la siguiente, pero yo sí quería tocar esto porque me parece importante, es decir, socializar a partir de los intereses comunes. Sí, y eso es en todo hijo que uno tenga, ¿verdad? Pero especialmente acá es bien importante. Nos toca facilitar, porque muchas veces tenemos que hacer traslados y eso limita los tiempos del cuidador. Nada más para decirle a la gente que nos ha preguntado qué ha pasado con la señal en la radio, es que creo que están haciendo unos cambios en las antenas, entonces para que lo sepan que no es un problema de acá. Exacto. La siguiente consulta dice, una persona no vidente es capaz de describirnos hasta mejor que otra que sí puede ver. Es una cuestión de desarrollar los sentidos. Bueno, eso es un comentario. Y la consulta es, una persona con discapacidad muchas veces es muy reservada con sus cosas. ¿Cómo saber de esas necesidades? Justamente sondear, preguntar con respeto y qué tanto vamos a preguntar. Es decir, también depende si somos amigos o si es una relación de pareja. Creo que ahí es preguntar y saber que esa persona va a tener la capacidad de poner un límite de cuánto ya está invadiendo su privacidad. Pero es que es animarse a acercarse a la persona. Muchas lo que decían las veces es cierto, nosotros mismos no sabemos tal vez cómo hacerlo y ellos sienten eso como un rechazo. Entonces, o sea, creo que hay que romper. Preguntar, ¿verdad? Escuchar, observar, y yo creo que es una vía para conocerse. Dice, yo he querido ayudar a un familiar que tuvo un accidente y quedó sin movilidad en sus piernas. Yo he querido incentivarlo a que continúe con su vida y no se quede en casa encerrado todo el día. Es decir, ayudarlo y que sepa que hay muchas cosas por vivir, pero él no quiere porque dice que le da pena que lo vea. Ok, lo primero es que hay una etapa de duelo, ¿verdad? Por el cambio, pero también es revisar de manera integral si no hay una depresión y atender esa depresión, facilitar los espacios de socialización. A veces, cuando la persona no quiere salir, bueno, podemos llevar a personas a que le visiten y eso son como redes de apoyo que existen en diferentes instituciones. Y el trabajo de pares es muy importante en este sentido cuando hay esa condición de no querer salir afuera. Podemos como familiares o amistades facilitar, llevar a personas con la misma condición que ya han superado su etapa de duelo. ¿A dónde pueden buscar estas personas, por ejemplo? Hay muchísimas organizaciones, las mismas instituciones que les prestan atención médica o de rehabilitación pueden ayudarles. O una persona modelo
que ya pasó su duelo, que es una persona activa, que es una persona autorrealizada, pueden llevarla para que converse con esta persona y que le dé de alguna manera otra visión, otra perspectiva para salir adelante. Dice, ¿qué derechos sexuales y reproductivos ejercen actualmente las personas con discapacidad en nuestro país? Es que eso es muy personal, o sea, algunas personas, acordemos que los derechos nosotros nos apropiamos de ellos, nos empoderamos y los exigimos. Entonces yo creo que aquí tenemos que entender que tenemos acceso si los exigimos, es decir, tenemos derecho a la información, tenemos derecho al acceso a los servicios, pero desgraciadamente a veces ni siquiera hacemos uso de ellos. Para cerrar con un comentario, dice, súper interesante, al mismo tiempo es complicado y difícil, pero creo que si uno está enamorado de esas personas, esas barreras se hacen muy pequeñas. De hecho, no hay barreras porque ya vemos a la persona desde otra mirada. Podemos apalabrar de una manera diferente a esta persona. No es una persona discapacitada ni minusválida, es una persona con las mismas capacidades, con limitaciones igual que cualquiera de nosotros, simplemente que enfocadas quizá en algo físico. Rapidísimo, Ana, para las personas que tienen hijos con síndrome de Down, que son muy aprensivas, pero tiene que ser, no es que ya no me da tiempo. No, ya, ese es un tema eso es para un programa, sí, definitivamente, o sea, no nos alcanza el tiempo para poder abordarlo todo. Lo que decía Ramses de la vida sexual, sí, hay que modificar guiones, hay que modificar y entender, salirse de la norma, justamente salirse de la norma su propio y ser guión. muy creativos con la pareja. Muchas gracias, Ezequiel. Diría Anita, gracias. Nos vemos. Gracias, Ana. Nos escuchamos el lunes. Mil gracias. Y mañana, pues a celebrar el 15 de septiembre, hoy a los faroles, y bueno, celebrar estos 196 años de independencia, y sintiéndonos muy orgullosos de ser costarricenses. Se les quiere mucho y nos vemos mañana si Dios quiere. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, Como dice Silvia, por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación.